nosotros estuvimos investigando para el tema de la energía nuclear y ambos quedamos creo que con la misma duda y es, ¿qué fue lo que terminó? O sea, finalmente, ¿qué fue lo que motivó a Alemania a tomar esa decisión de abandonar las centrales nucleares, marica? Bueno, mira, el tema de la energía nuclear es el tema, el hot topic en Alemania en cuanto a energía. Sí. Es el tema que más se debate cuando se habla de energía en todos lados. O sea, no hay un solo lugar en donde se hable de energía y no se mencione la energía nuclear. Es el tema Ajá. que más se habla. Entonces, voy a irme específicamente a lo que tú me preguntabas. ¿Por qué Alemania abandonó la energía nuclear? Mira, Alemania tenía 18 centrales nucleares, a eso de cuando estaba la Guerra Fría, por ahí tipo en el 89, por ahí en la década de los 90, Alemania tenía mucha energía nuclear. Siempre habían algunos sectores de la población que no estaban de acuerdo, siempre hubo, pero en la mayoría de la gente, ok. Ok. En el 86 ocurre la tragedia en Chernóbil, en Ucrania, y entonces mucha gente se alarmó porque en Europa esa bueno, está la serie y todo, pero lo que pasó fue que hubo una nube realmente tóxica que se expandió por toda Europa, por Sí, todos los países se expandió. repartiendo Ese yodo pastillitas de radioactivo, yo yodo. no sé si exacto, a la gente le daban yodo para que se saturara la tiroides Pineal, se ¿no? saturara sí, o bueno, ¿cuál es la glándula? Pero literalmente que el cuerpo se saturara de yodo para que no absorbiera el yodo radioactivo que era el que iba a matar a la gente. Eso, repartían yodo como repartí condones, bueno, ni siquiera como repartí condones, como repartí tapabocas con el COVID, o Sí, sea, tal cual. todo el mundo era su yodo, su yodo, su yodo. Ajá. Bueno, eso hizo que un sector importante, y ahí nació un partido que se llama Los Verdes, un partido político, la bandera de ellos fue no más energía nuclear, hay que desmantelar las centrales nucleares de Alemania porque si pasa otro Chernóbil, no, es peligroso. Entonces, claro, si nos vamos al contexto de esa época, yo entiendo a la gente, o Claro. sea, se murió mucha gente, ellos tenían 18 centrales nucleares repartidas por el país y ellos dicen, carajo, esto es un riesgo inminente, o sea, entonces ese partido ganó mucha fuerza y por allí en el 2000, en el año 2000, pues en el 2002 creo, sacaron un decreto en el que iban a empezar a cerrar las centrales nucleares, porque ya habían algunas que estaban muy viejitas, muy obsoletas y habían también riesgos. Entonces empezaron ahí, vamos a ir cerrando. Pero era lento, era paulatino. Claro. En el 2011, bueno, en el 2000, mentira, antes, sí, el 2011 en Estados Unidos hubo creo que fue en el 2006, hubo en el Three Mile Island, hubo una catástrofe en Estados Unidos en una central nuclear. Esa no fue tan grave. Miguel, te corrijo, el Three Mile Island sucedió incluso antes de Chernobyl. Fue en el 79, ¿verdad? Sí. En el 70, eso, sí, tienes razón. Pasó lo de Three Mile Island, alertó a mucha población. Pasó lo de Chernóbil, que fue aquí en Europa más todavía, y eso convocó que las personas, que ese partido verde tomara mucha fuerza y se decretara empezar a cerrar las centrales Si no nucleares. estoy mal, gana el poder en las elecciones del 98 o del 2002, el Partido Verde. Sí, exactamente. Merkel en ese entonces, ella no estaba, no estaba, ella estaba apoyando la energía nuclear. Ella decía, cálmese, como ella tenía ella estudió física pura, la Merkel hizo su grado en física. La Merkel. Ella decía, La cálmense que Merkel. yo sé de esta vaina y eso no es tan así, relájense. Entonces ella apoyaba la nuclear. En el 2011 pasó lo de Fukushima, en Japón, y eso fue ya la última estocada, porque incluso Merkel se cambió de bando y dijo, hay un video cuando ella habla en el Parlamento alemán y dicen, hoy les quiero decir que cambio de opinión. La energía nuclear hay que acabarla en Alemania y hay que hacerlo ya. Y ahí mismo ponen un decreto en el que dicen que para el 2015 se tenían que cerrar la última central nuclear en Alemania. Y ahí se empiezan a cerrar todas las centrales nucleares. Empiezan a cerrarlas. Al mismo tiempo que eso está pasando aquí en Alemania, en Francia las centrales nucleares están proliferando. O sea,
Esos van a tope y haciendo y haciendo y haciendo. Y ahora seguimos con Francia en el paralelo. Las centrales nucleares aquí en Alemania quedaban unas cuantas, entonces algunos partidos le daban como unas prórrogas y decían, no, todavía no las cerremos, y quedaban como unas 2 o 3 centrales nucleares. 2 de ellas quedaban aquí muy cerquita donde yo vivo, en una ciudad que se llama Landshut, se llama la Isar 1 y la Isar 2, y la otra se queda más lejos de acá. Esa ciudad está como a 1 hora de donde estoy ahora mismo. Luego llega la guerra en Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, y eso también hizo que prorrogaran como 6 meses más las últimas que iban a cerrar. Pero en el 2022 se la cerraron ya la última, en abril de 2022 cerraron la última. Ya hoy en día en Alemania no hay ninguna central nuclear funcionando. Mientras que en Francia el 70% de su energía nuclear, o sea, el mismo número de que como Colombia produce hidroelectricidad, el 70% lo produce Francia en nuclear. En nuclear se produce mucho. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que Alemania cerrara el nuclear? Entonces, la primera es un miedo generalizado en la población que inició con esas catástrofes que pasaron en Estados Unidos, en Chernóbil. Entiendo porque en ese entonces pasó eso. Fukushima terminó de rematar la cosa y también el gobierno quiso impulsar las renovables, ¿sí? Para de una vez hacer la distinción. La energía nuclear no es renovable, porque la energía nuclear pues depende del minado del uranio y el uranio es un material finito, eventualmente se va a acabar, entonces no es renovable como dentro de la definición. Sin embargo, es verde, sí. Se le puede llamar verde o de muy baja emisión porque no produce la cantidad de CO2 que se emite es muy bajita, y el uranio pues digamos masa de uranio, no, es muy poquita la masa de uranio que se tiene que consumir o que se usa en la reacción de los núcleos para producir energía. Aquí en Alemania se llenaron de miedo la política y dijeron vamos a empezar en las renovables, a invertir en las renovables. En Francia no, en Francia dijeron sí, van a pasar esos accidentes, pero nosotros vamos a hacer nuestros reactores muy seguros. Y lo cierto es que Francia, la regulación francesa para la construcción de las centrales nucleares es muy estricta, es tal vez la más estricta del mundo, porque bueno, Francia también es el país con más centrales nucleares del mundo. 56 tienen. Wow. Bueno, imagínate, es demasiado estricto. Y entonces entremos un poquito como a las ventajas y desventajas. O sea, ¿qué pasa? Que la nuclear es costosa. Todas esas regulaciones para construir una central nuclear es muy cara. Y se ha vuelto más costosa con el paso de los años. Porque esos reactores se tienen que hacer lo más seguros posible. Eso no es como instalar cualquier turbinita, los paneles, no. Porque en esos reactores nucleares, la forma en cómo él funciona allí es una reacción en cadena. O sea, se tiene unos núcleos, el uranio se mina. Ese uranio se tiene que enriquecer porque él está muy impuro, todo. Cuando ese uranio se enriquece y se mete en el reactor, él es bombardeado por neutrones. O sea, le tiran neutrones a los átomos de uranio. Y esos choques lo desintegran, produciéndose más núcleos más neutrones que a su vez desintegran más y se produce la que llama la chain reaction, la acción en cadena. Esa acción en cadena se emite mucha energía allí y esa energía es la que se usa en forma de calor, y esa energía en forma de calor se usa para calentar agua que se evapora y ya se usa una turbina y el ciclo Rankine con el que funcionan todas las centrales ya con turbina normal. Ahí la diferencia es que se usa eso. O sea, se calienta el agua a través de pura reacción química. Ajá, exacto. Esa reacción nuclear genera tanto calor que evapora agua y se forma la turbina. Es muy estable, eso es una ventaja, eso es muy estable, pero las centrales nucleares no se pueden estar apagando y prendiendo como las otras. Claro. Entonces ellas operan todo el año y dan una base fija de electricidad, que casi siempre es constante. Es constante, o sea, no varía para nada. Las centrales nucleares ellas siempre te van a dar la misma cantidad de energía porque ellas no se apagan durante el año, nada. Ellas solamente se apagarán cada cierto tipo de años para hacerle
mantenimiento, Claro. pero ellas siempre están en funcional. Ok. Entonces eso, eso, por ejemplo, es una ventaja y por eso a Francia le gusta mucho. Sí. Pero ahí viene ya la gran desventaja y es otra de las razones por las que Alemania y los que no gustan de la nuclear mantienen, y es el residuo, el desecho. Vale, Ok. Y es que el desecho nuclear es un encarte, porque no hay nada más peor, o sea, lo peor que hay en el mundo es el desecho nuclear, porque eso es un encarte poder manejar el residuo. Ese residuo nuclear, eso no se puede dejar ni por ahí ni nada, porque eso lo que toca lo contamina. Y tienen tiempos de decaimiento muy largos, Sí. muy largos, de miles de años. Entonces ese residuo queda ahí. Sí. Para nosotros ahora no es un problema, porque nosotros nos vamos a morir en 100 años, en 50 años. Claro. Pero Como que sí. para las generaciones de más adelante, esos residuos... ¿Cómo? No, perdona, sino que bueno, no, vamos a morir en 50, espero que no en 50. Ey, 50 yo está en contigo, 60. marica. Ajá. Pero en 30, en 30, en 60 años. Man está bien suicida, ¿no? Ajá, man, entonces. Oye, entonces esos desechos quedan por ahí. Ellos se están enterrando. Bueno, no es que los enterren así como, pero hay unas instalaciones en donde los meten todos y eso. Pero ellos quedan ahí, Entonces, si más centrales, más proliferan, más residuos van a haber, más residuos van a haber. Hay tecnologías para reciclarlos, sí, pero también es bien costoso. O sea, todo lo relacionado con la energía nuclear es bien cara. Y eso es porque es que Alemania dice, ¿yo para qué quiero unas centrales nucleares si yo puedo tener un montón de paneles solares, por ejemplo, que ellos son baratos de hacerlo y eso es lo quita y pone. Una central nuclear es una vaina ahí delicada, ahí tienen que haber muchos ingenieros y científicos estudiando esa vaina y todo el entorno allá es muy cara. Entonces esa es como la principal demora. De hecho, en Francia actualmente ellos están teniendo muchos problemas porque la viabilidad económica, los proyectos, mira, y eso sí lo tengo aquí. Aquí decía que, por ejemplo, en promedio, el 100%, en promedio, lo que vale construir una central nuclear, el costo en promedio aumenta un 100% más. O sea, siempre les sale el doble de lo que ellos habían de la expectativa de lo que iba a costar. Ellos la presupuestaban y al final salía saliendo más cara. El doble de más. Y también El doble. exacto, el doble. Fuerte. Y también un 67% en promedio más de tiempo de ponerla a funcionar. O sea, siempre habían atrasos, se demoraban, todo. ¿Ya? Y lo otro es que las centrales, hay muchas que también están quedando obsoletas, entonces ellas se tienen que ir renovando y actualizándose a las nuevas normativas. Y esas remodelaciones también hacen que ellas sean un poquito caras. Ahora mira, aquí está algo que había chequeado, y es que hay una tecnología que puede ser una solución a ese problema, y es hacerlos más pequeñitos, o sea, hacer las centrales, unos reactores que se llaman Las reactores SMR. modulares. Exacto, unos reactores modulares más pequeñitos que abaraten esos costos y sea más fácil poderlas llevar. Sí, sí. Entonces, Pero sin perder. esas como las dos caras. O sea, sin sacrificar generación de energía. O sea, serían más pequeñas, Sí. más compactas, Sí, casi. pero generan lo mismo. Ajá. Sí, exacto. Siendo las más pequeñas, más versátiles y que sigan generando lo mismo y que sea más fácil y reducir costos más que todo también. Ok. Sí, yo estuve leyendo el tema de las SMR modular, no me acuerdo cómo era, Small Modular Reactor. ¿Qué reactor? Entonces, Ya. aunque estuve leyendo, Sebas, que en ese aspecto reproducen un tercio de la energía de una central nuclear estándar. Bueno. Solo que, como dice Miguel, claramente son mucho menos costosas, se pueden pero mover sí generan más menos fácil, energía. pero son un poco, porque son aparte más pequeñas. Claro. Pero sí, en ese aspecto es menor la energía, pero se reducen los costos y los riesgos. Y aparte de que son muchísimo más modernas.